El saludo cordial, amigas y amigos. Esto es nuestra tele internacional. Esto es Entrevistas con Hernán. Aquí estamos en esta media hora para hablar con protagonistas que nos traen lecciones, historias, emprendimientos y sobre todo que nos ayudan a construir un mejor modo de vivir. Hoy tengo un gran referente a nivel internacional. Es autor, es antropólogo, conferencista, es estratega de vida, es entrenador de algo muy interesante que nos va a explicar más adelante, que se llama Happening. Es un hombre con una trayectoria maravillosa, nacida en un pueblito encantador en Italia, pero que tiene mucha conexión también con Colombia, especialmente con Medellín. Él mismo nos lo va a contar porque es Aldo Cívico, el invitado de entrevistas. Aldo, bienvenido. Bienvenido, gracias Hernán por acogerme en tu casa. Al contrario. Si yo te preguntara o te cuestionara, por favor, en 2 minutos, crea tu autobiografía, que son 2 minutos poderosos, ¿cómo los explicarías? Aldo Cívico, ¿quién es y hoy en día qué es? ¿Sabes? Yo te podría decir lo que hago externamente, que es acompañar a gerentes, a empresas, celebridades en su propio desarrollo humano y espiritual. Te podría decir que soy autor, conferencista, antropólogo, todo lo que acabas de decir, pero pienso que en la esencia yo soy un buscador de la vida auténtica. Soy una persona absolutamente curiosa y que con un alma muy nómade y que me ha gustado conocer culturas, pueblos, vivir en muchos países, en muchas ciudades, en la búsqueda de eso, ¿no? Que es la vida auténtica, cómo puedo yo vivir auténticamente. Veía en el perfil que me pasaron que en tus asesorías has tenido gente maravillosa, sí, grandes referentes a nivel internacional, como el caso del expresidente Bill Clinton. Has tenido personas como el actor Forrest Whitaker y al propio Juanes, sí, total, que han estado cerca a ti. ¿Cómo ha sido el acercamiento de estas celebridades y exactamente las dinámicas que compartiste con ellos? Sabes, siempre fue casi por serendipia, ¿sí? O sea, por casualidad, aun si las casualidades no existen. La introducción de un amigo, una conversación, una oportunidad, nunca fue como voy a buscar a esta persona, siempre se dio. A veces tenía como una intuición premonitora. Por ejemplo, yo me recuerdo con Juanes, que estaba viviendo en Nueva York, y escuché la canción A Dios le pido. Sí. Me gustó mucho esta canción y dije, un día me gustaría como conocer a Juanes y trabajar con él. Okay. Y después las cosas se dieron por amigos que tenemos en común y somos amigos ya desde hace más de 10 años con Juanes. Okay. Hago parte de la junta de su fundación Mi Sangre. Entonces, siempre es así. Lo mismo me ha pasado con Bill Clinton, que vi un discurso de él en la noche porque no lograba dormir. Me dice, me gustaría trabajar con este hombre. Después un amigo me dijo, hey, Bill Clinton está buscando referentes internacionales que lo pueda introducir para ayudarle para su fundación, que el trabajo que él hace. Dice, no tenemos nada en Italia, ¿tú te atreverías a organizar un viaje de Bill Clinton a Italia? Yo digo, sí, claro, con mucho gusto. Y me invitaron a la casa de Bill Clinton, tomamos un café y 2 meses después estábamos caminando por la vía de la antigua Roma a las 4 de la mañana los dos. Wow. Entonces siempre ha sido así, siempre ha sido muy generosa, diría, la vida conmigo y muy desde lo orgánico, lo natural. Y de alguna manera con las especializaciones que tú tienes, ¿has creado como una especie de mentoría hacia este tipo de personas? Sí, absolutamente, porque al final se crea una amistad, se crea un lazo de confianza y yo he podido también observar mucho a estos líderes, cuál es el tipo de mentalidad que tienes, por qué son exitosos, por qué son tan influentes, por qué lo logran. Y entonces he tenido la oportunidad de tener este laboratorio humano, si quieres, de grandes líderes y después desde eso no solamente acompañarlos a ellos siendo un confidente, siendo un consejero, pero también después poder enseñar a otros dirigentes, a otros líderes, a personas del común, cómo llegar al éxito, cuál es el chip que tienes que tener para poder maximizar tu potencial. Fantástico. Vamos a volver un poquitico a la historia. Sí. Italiano de una zona muy encantadora que me decías que es. Trento es un pueblo, porque es un pueblo de 100.000 habitantes. Ahí naciste. Ahí nací, mamá austríaca, papá hijo de inmigrantes. Okay. Los dos, la generación de la Segunda Guerra Mundial, muy trabajadores, dedicados a la familia y a los hijos. Pero trabajas como periodista. Y yo empecé como periodista. Ok. Porque, ¿sabes por qué? El periodismo me gustaba, pues, además por ser sincero, porque me gustaba escuchar. Yo empecé con la radio, escuchar mi voz en la radio, después la televisión, verme. Pero para mí, yo venía de una familia del común
no tenía apellido. Entonces el periodismo me permitía de conocer historias y protagonistas y mundos al cual yo no había tenido acceso, ¿sí? Entonces para mí fue una herramienta de esta búsqueda que yo te decía, era una manera para acercarme a esas historias que me interesaban. Y esas historias muchas veces donde veía yo, porque de alguna manera, de infortunio, Italia también siempre ha tenido, digamos, dentro de su historia, algo asociado pues a la mafia italiana, al terrorismo, y que finalmente pues también ha sido parte de la historia del mismo país. Y te llamó mucho la curiosidad de estar como en ese mundo que no es fácil, ¿no? Sí, total. Pues yo nací en años muy difíciles en este sentido. En Italia los años 70 eran los años del terrorismo de las Brigadas Rojas, los años 80 mucho de la violencia mafiosa. Y yo estaba trabajando como periodista y llega a mi ciudad, Trento, el líder antimafia de Italia, el alcalde de Palermo, Leoluco Orlando. Yo lo había visto en una entrevista y me sorprendió mucho que este alcalde hablaba abiertamente contra la mafia. Contra el directo. Contra el directo, con nombres y apellidos. Wow. Y eso era muy insólito para un alcalde del sur, que generalmente eran más amigos de la mafia que en contra de la mafia. Claro. Cuando vino a mi ciudad, yo lo entrevisto. Y al final de la entrevista, que fueron 2 horas, me fascinó tanto y le dije, quiero trabajar contigo. ¿Y trabajar un tiempo? Véngase. Entonces yo escribí una carta a mis papás que estaban de vacaciones y dije, me voy a trabajar con ¿Y cuánto tiempo duraste trabajando con él? Y con él trabajé 4 años. ¿Y riesgos tuviste de alguna manera, amenazas? Personalmente no, el riesgo venía más que él sí estaba muy amenazado y claramente compartíamos con él el día a día, los desplazamientos, con el carro, con la escolta, entonces el peligro era si le pasaba algo a él y yo estaba a su lado, claro. Pero personalmente no. Discúlpame la ignorancia, ¿él vive? Sí, vive, sobrevivió a momentos muy duros, sí. Sobre todo en el 92, y yo estaba allá en Palermo en esta época, cuando mataron con carro bombas a los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Él era el tercero en el estado, lista. Tuvo que irse del país un tiempo, sí, pero gracias a Dios está vivo. Has tenido una vida agitada que nos vas a seguir contando, porque aparte de eso yo al inicio dije, bueno, es antropólogo, o sea, ha estudiado todo el tiempo, eres conferencista pleno, pero me llama mucho la atención para que le expliques a los televidentes más adelante eso del entrenamiento de happening. Total. ¿Cómo se come? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se practica? Con nuestro gran invitado hoy, Aldo Cívico, que en instante regresa acá. Continuamos por nuestra tele internacional, entrevistas con Hernán, ya saben, digitalmente nos encuentran también el compilado de todas las entrevistas que hemos hecho durante estos años a través de nuestro canal de YouTube, entrevistas con Hernán, por supuesto. Aldo Cívico, nacido en Trento, comparte su vida miti-miti, diría yo, entre la ciudad de Miami y la ciudad de la eterna primavera, de Medellín. Correcto. Antes de entrar al tema del entrenamiento de happening, ¿por qué Medellín? ¿Por qué razón se te acercó la ciudad? Medellín es un vivero extraordinario. He vivido en muchas ciudades, pero quizás una de las que más me gusta vivir, estar, es Medellín. Y me invitaron en 2001, fue a la Universidad de Antioquia para hacer unas conferencias, un taller. Y imagínate que la primera hora del primer día, primera vez en mi vida en Medellín, me atracaron en el centro. ¿Así lo recibieron? Sí. Ay, fue la única vez que me pasó algo en esta ciudad, pero era el 2001. ¿Y seguías queriendo Medellín con todo y todo? ¿Sabes qué? A mí eso me fascinó. ¿Por qué? Porque me pareció interesante el territorio. Yo pienso de manera un poco distinta. O sea, después de la experiencia de Palermo, digo, ese es mi hábitat. Y después de la monotonía, digo, con cariño de Trento, que seguramente la noticia es la muerte del gato de la señora. Y llegar allá. Total. Entonces, claramente era el 2001, ¿sí? Era otra época, otras épocas distintas, muy complejo. Claro. Y eso me pasó al mediodía y a las 2 fue testigo de un tiroteo. Entonces, siempre en Medellín. Entonces digo, pues mis amigos no sabían dónde mirar. Llegaste a la época de Chicago, de la época de Al Capone, literalmente te tocó entre comillas. Y yo dije, esta es mi ciudad, eso es mi lugar. Y allá hice mi trabajo de doctorado en antropología, haciendo trabajo etnográfico. Y no me fui a buscar a las víctimas, sino que recogí historias de vida de los jóvenes que estaban en los paramilitares. Durante varios años escuché sus historias de vida. Y fue como, si quieres, entré bajo la piel de Colombia desde este punto de vista. Fue una manera de desarrollar también un amor para esta ciudad muy grande. Qué interesante. Me siento en la casa. Aldo, leyendo tu perfil
y para ver si entramos en materia con el tema del happening, me encuentro con que tú estás dedicado a acompañar a clientes para que se liberen de algo muy importante, que es el sufrimiento causado por traumas emocionales y condiciones debilitantes que muchas veces nos llevan a momentos muy complicados. Es entrenador de la revolucionaria técnica psicosensorial Havening. Sí, total. Cuéntanos un poco, ¿cómo se ejerce? Mira, la Havening es una técnica psicosensorial, entonces es distinta de la terapia tradicional que utiliza la palabra, la psicoterapia, distinta de la farmacológica en el sentido que no utiliza medicina, sino que utiliza el tacto, ¿sí? Y con movimientos que son muy naturales, como pueden ser eso, o como pueden ser esto de las manos o por las mejillas. Y lo que pasa cuando tú haces estos gestos es que inundas el cerebro de ondas deltas. Y el efecto de esas ondas deltas es que interrumpe la transmisión de elementos eléctricos químicos entre células. Y entonces se desconecta, se depotencia sobre todo la amígdala, que estaba siempre en alerta. Después que tú has vivido un trauma, está ya siempre mirando que no te vuelva a pasar algo. Entonces cualquier gatillo te dispara emociones que son debilitantes. ¿Traumas de qué índole? De cualquier índole. O sea, puede ser un trauma. Yo he tratado clientes que han sido víctimas de la violencia desde niño, que tienen traumas muy profundos de abuso sexual, de un robo, pero también de excesivo estrés, por ejemplo, o ansiedades o fobias. Entonces, porque el efecto al final de la técnica es siempre lo mismo. Es una técnica muy conocida acá en Estados Unidos, es muy conocida en el mundo ¿Con el mismo nombre? Con el mismo nombre. Fue fundada por dos médicos de Nueva York, los hermanos Ruden y Steven Roldan, y lo que se logra con esta técnica es también aumentar la resiliencia y el enfoque, ¿sí? Pero no está muy conocida en el mundo hispánico, ¿sí? Hay solamente unos que las practican en México. Yo estoy en Colombia y ahora soy el único certificado oficialmente para poder enseñar esta técnica en español en otras partes del mundo español. Y el propósito que tengo es de poderlo llevar a todas partes, porque es muy sencilla, la puedes aplicar tú mismo, no necesitas ni mi presencia una vez que la aprendes, y te permite de eliminar de manera definitiva las consecuencias de traumas o de otras situaciones emocionales debilitantes. Qué interesante. ¿Tiene algo que ver un poco, digamos, no sé, dentro de la historia y del conocimiento que tú tienes, conozco un poquito tangencialmente los grandes beneficios, por ejemplo, que tiene el tapping? Exactamente, hace parte de la misma familia. O el Reiki, ¿no? Total. Que eso es básicamente lo que es la aplicación del mismo cuerpo para ayudarse a autosanar. Sí. ¿Tiene algo que ver? Es de la misma familia. Sí, el tapping lo hace a través en los meridianos. Ajá, correcto. ¿Sí? O hay EMDR, que es moviendo los ojos. ¿Sí? Entonces, hace parte de estas técnicas que son innovadoras de las psicosensoriales. Las características de Havening es que primero no tienes que volver a hablar de tu trauma. Yo no necesito saber los detalles de lo que te ha pasado. De mi situación, de mi crisis. Exactamente, para que sea eficaz. Okay. Y lo segundo es que los movimientos son muy orgánicos. Entonces, no sé, un tapping, tú caminando por la ciudad, haciendo tapping, uno dice que te está pasando. Sí. Mientras que yo estoy en un Uber y quiero relajarme y hago así con las manos, por ejemplo, es un gesto muy natural que puedo hacer en cualquier momento. Y es quizás lo que me encanta de esta técnica, que en el fondo, cuando estamos estresados o tenemos una preocupación, naturalmente hacemos esto, ¿verdad? O sea, porque el cuerpo sabe que necesita y Havening desarrolla esta organicidad, si quieres. Qué interesante, Havening. Alcanza a tener las dimensiones porque finalmente el cuerpo y la mente son maestros para construir o para destruirnos, sí, ¿cierto? Tiene que ver también, digamos, con enfermedades convencionales. Si yo de pronto tengo enfermedades convencionales, yo tengo una crisis de pronto en alguna zona de mi cuerpo, ¿este tipo de técnica también me puede ayudar o no? No, digamos, esta técnica mira a las reacciones emotivas que tú puedes tener, que son concentradas en la amígdala, que es nuestro sistema de alarma, en el sistema límbico. ¿Sí? Okay. Entonces, sana, si quieres, la amígdala. Como consecuencia de eso, sana tu sistema nervioso autónomo. Claro, es una consecuencia. Una consecuencia. Al sanar la amígdala, obviamente. Ahora, tú puedes tener por ejemplo, había una cliente que tenía un problema a una mano, le dolía la mano y los médicos no lograban entender qué fue. Entonces, el fundador Ronald Ruden
entrevistándola se dio cuenta que ella había tenido un accidente en el carro muchos años antes en Londres, donde ella sí se lastimó mucho la mano. Pero este dolor, después de 15 años, le había regresado hace unos 3 meses. Entonces, Ronald Rudel le preguntó, ¿qué te pasó hace 3 meses? Y ella dijo, es que estuve en Londres, ¿sí? Entonces, claramente el cuerpo, habiendo tenido codificado el trauma, con el gatillo de volver al lugar geográfico donde había pasado el incidente, se despertó el trauma, haciéndole mano a la mano. Havening le sanó el dolor a la mano. Qué maravilla. Del trauma a la plenitud. Así está determinado lo que el entorno de lo que puede aplicar Aldo dentro de esta técnica, y que en instantes nos estará contando un poco cómo actúa. Si virtual, presencial, si son talleres personalizados, semipersonalizados, qué sé yo. Pero será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Aldo Cívico, PhD, del trauma a la plenitud. Gracias por estar con nosotros en este espacio, sobre todo explicándonos lo interesante que es el Havening, Aldo. La pregunta que dejé en punta para ti es, ¿cómo son tus cursos? ¿Los dictas presenciales, semipresenciales, digitalmente, cliente a cliente? ¿Cómo es la categoría de tus talleres? Todo lo que acabas de mencionar. La mayoría hoy, gracias a la pandemia, nos hemos vuelto muy digitales, entonces la mayoría son claramente online para ofrecer a la gente de cualquier punto o lugar del mundo de poder participar. En mis entrenamientos. Hay claramente procesos de coaching que son más individuales. Hay sesiones de Havening que son más corticas en términos de proceso, con 3-4 sesiones se pueden resolver definitivamente problemas de muchos años. Entonces, esos también virtualmente, presencialmente se pueden hacer. Claro. Esas personas que de pronto les gustaría tener un acercamiento más directo contigo, bueno, tienes una planificación de talleres y de conferencias que haces, especialmente en Colombia y aquí, en Colombia solamente. Digamos, virtual, claramente de cualquier lugar en el mundo. El próximo va a ser el 12 de noviembre. Son 2 horas en vivo y va a ser va a ser cómo manejar positivamente la ansiedad. Mucha gente me ha escrito por todo lo que nos está pasando que tienen mucha ansiedad. Entonces quiero enseñarle cómo aplicar esta técnica del Havening para que tú puedas disminuir muchísimo y hasta eliminar la ansiedad. Entonces ese es el 12 de noviembre. Esta sí es online de 9:30 a 11:30 de la mañana. ¿Y conferencias presenciales tienes en esta? Vamos a tener un entrenamiento de Havening completo en Medellín el 6 y el 7 de diciembre y quedan unos cupos. ¿Y cuánto dura? Son exactamente 2 días, 8 horas cada día. Muy intensivo, y tú puedes solamente estar en los 2 días y practicar Havening en todas sus formas para ti y con tus familiares y amigos, o si ya quieres hacerlo profesionalmente porque eres coach o terapeuta, entonces haces también la mentoría que se viene después del entrenamiento. Esa me parece también muy interesante, sobre todo a los que queremos aprender un poco más. Si, digamos, bajo la escuela donde tú implantas puede haber personas que quisieran volverse embajadores del Havening. Absolutamente, se certifican profesionalmente. ¿Y eso lo haces también periódicamente? Eso lo voy a hacer el 6-7 de diciembre y después hay el periodo de mentoría que depende de la velocidad con cual uno aprende, no hay como un tiempo establecido, y lo vamos a repetir después en febrero, no tengo todavía las fechas, pero online para quien quiera participar. ¿Y presenciales en Estados Unidos, aquí en Miami, algo los tienes? Espero también? Muy pronto, no tengo fechas, pero la idea es de poder venir en 2023 y hacerlo acá. Fantástico. Recuérdale tus redes sociales, por favor, a nuestra gente que está viendo en este momento. La red social que más utilizo, donde más pongo contenido, es Instagram y es @acívico. Acívico. Y también en LinkedIn me pueden encontrar. Fantástico. La comida predilecta tuya de Italia, no de Colombia, porque yo sé que de pronto me hace algo, pero tú como buen italiano, porque los italianos son de buen comer. Sí, total. Literal, o sea, no hay comida mala en Italia. Pero tú dices, la comida que más prefieres de tu región o de tu país, ¿cuál es? Yo cuando siempre puedo me voy con la lasaña a la boloñesa. Lasaña a la boloñesa. Sí, eso para mí es el plato. Quizás porque en mi familia era plato dominical de las oportunidades muy especiales, pero es lo que generalmente si voy a un restaurante buen italiano es lo que, eso es lo que pides. pides. ¿Y siempre se baja una buena lasaña boloñesa con un blanco o con un rojo? Rojo.
¿Rojo? Rojo, absolutamente ¿Sí? rojo. Sí, sí. Blanco es Fuerte, más para los bastante pescados fuerte. y eso. ¿De pronto? Sí, es más para los pescados. Claro. Sí, entonces, Y en Colombia, sabes que la sorpresa mía es que siempre más se da degustando el vino bueno en Colombia, que no es ¿sí? un país de vino porque no se en produce. absoluto. Pero bueno, hay Y- importación de buenos Pero hay vinos, ¿no? siempre más buena la importación y ¿Y siempre más se comida encuentra. colombiana? Bueno, el desayuno a mí sí me gusta con arepa, queso y jamón. Eso es casi es que el un ritual? ritual con el tinto. Sí, eso me lo hago Tinto. desde hace años, Sí. que me encanta. Me gusta también mucho la bandeja paisa, pero sí me toca... estar Regulada, ¿no? Toca reguladita, porque sí, no, es no que- lo puede hacer mucho. Sí, antes de terminar la entrevista, yo te pidiera el favor a ti que me dieras 2 o 3 tips, 2 o 3 ejercicios para de alguna manera tratar de calmar ansiedad, algo, Sí. algo muy básico, Aldo. ¿Tú Total. qué me recomendarías y qué le recomendarías a los televidentes? por Hacemos ejemplo? el movimiento de heavening más sencillo que esos de las manos, que crea ¿frotarlas? ondas deltas. ¿Sí? Ok. Entonces, si tú tienes un momento de ansiedad, si tienes un momento de tristeza, si tienes una emoción que sea debilitante, tú puedes, cuando te das cuenta, empezar a mover las manos así y distraer tu mente y pensar en un lugar, por ejemplo, que te gusta, o pensar de hacer un poco de cálculos en tu mente, tipo 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 8. O sea, distraer la mente de lo que tú estabas pensando. Ok. Y haces eso por 2-3 minutos y te vas a sentir mucho mejor. Y hasta me pueden escribir en Instagram para ver, Para ver cuál ha sido la funciona. reacción. Y en general, cada vez que no tienes que sentir una emoción que te fastidia en ese sentido, pero si tú te quieres relajar, estás mirando una película en Netflix, una serie, y quieres relajarte, simplemente hagas este movimiento durante unos minutos. Y vas a generar algún tipo de cambio. Claramente, porque genera ondas deltas, que son las más profundas, son muy lentas y son las que tenemos cuando tenemos un sueño profundo, Ok. que entonces cuando el cerebro también se restaura. Fantástico. Este código Sí. es muy Eso es muy italiano. italiano. Sí, nosotros hablamos mucho ¿Alguna con vez las manos. históricamente has pensado por qué los italianos hacen esto? ¿Sabes qué es una buena pregunta? No, a pesar que soy te antropólogo, dejo la pero no, tarea. sí. La próxima vez que nos vemos te Porque cuentaré. puede ser parte de un happening interesante Sí, de tu región total. que lo hacen y además causa una Sí, sensación sí. muy particular. Sí. Nosotros hablamos mucho con las manos. Aldo, Total. querido, gracias. De verdad, te admiro. No he tenido la oportunidad de conocerte personalmente, pero admiro, primero que todo, esta forma en que también le enseñas a la vida y a los congéneres para tener un mejor comportamiento que tanto lo necesitamos hoy en día, ¿no? Sí. Y ya sabes, por nuestra tele internacional, siempre muy agradecidos contigo. Muchísimas gracias por estar acá contigo y a tus espectadores. Gracias. Y a ustedes, como es costumbre, recordarles que tenemos un punto y hora dedicados para estos grandes emprendedores, como nuestro invitado en el día de hoy, Aldo Cívico. Estaremos por nuestra tele internacional diciendo la próxima semana. Esto es Entrevistas con Hernán. Feliz momento.